para que vayan ahí como que abriendo un poco su mente. Déjenme compartirles la pantalla, ¿sí? Sí, gracias. Ok. ¿Ya pueden ver la clase? Sí, sí se ve. Ok, miren, el tema de hoy es testamentos, pues obviamente en el derecho civil. El testamento es un acto jurídico mediante el cual una persona, el testador, dispone de sus bienes y derechos para después de su muerte. Es una expresión de la última voluntad del testador. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues, o sea, el principal sujeto de esto, pues se le da el nombre de testador, que es el que deja el documento, que es el testamento, para la disposición futura de a quién se va a dar pues estos bienes o beneficios que él pueda tener, no sé, que en dado caso, pues es la herencia. Muchas veces, pues escuchamos que me dejaron una herencia, me dejaron testado esto, en el testamento me dieron órdenes para esto, todo eso referente a. Pues su importancia es que los testamentos pues permiten asegurar que los deseados del testador sean respaldados y evitan conflictos entre los herederos. Además, proporcionan un mecanismo ordenado para la distribución de bienes y el cumplimiento de obligaciones post-mortem. Lo que les estaba diciendo anteriormente, o sea, eh, cuando uno pues fallece, en dado caso, se empieza a emitir pues sí, una orden de, ay, se quitó la presentación, ¿verdad? Ok. Se empieza, se comienza con el testamento a otorgar a quién van los beneficios o quién van los bienes a los que van dirigidos. Esto para, pues como dicen, evitar pues confrontaciones entre la misma familia muchas veces, confrontaciones entre terceros, para evitar conflictos mayores de ámbito legal. Esto para no, pues sí, evitar todos este tipo de cosas, porque sabemos muchas veces que en cuestiones de dinero o de bienes, hay muchos problemas, y es para, pues, evitarlos en un futuro a las mismas personas. Nada más para que me verifiquen si se está viendo la clase y se está escuchando correctamente. Sí se ve, pero se sigue escuchando con mucho eco. Ay, es que no sé por qué se escucha, porque también aquí en mi celular escucha mucho. A ver, déjenme apagar el micrófono y prenderlo en un minuto, por favor. Ups. ¿Ahora se escucha correctamente o correctamente? O sea, con mucho eco todavía. Se escucha con eco, pero ya menos. Ah, bueno, entonces déjenme, no sé por qué se escucha así, la verdad. Se volvió a poner la clase, sí, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Los tipos de testamento, en la mayoría de las legislaciones existen varias formas de testamento, incluyendo el hológrafo, el abierto, el cerrado y en algunas jurisdicciones formas especiales como el marítimo, militar y en situaciones de emergencia. Les voy ahorita a poner los ejemplos, o sea, les voy a decir las definiciones. El testamento hológrafo es aquel escrito íntegramente a mano por el testador sin intervención de notario ni testigos. Los requisitos son estar escrito, fechado y firmado por el testador. Es esencial que la redacción sea clara para evitar ambigüedades que puedan validar el documento. Ventajas: la sencillez y privacidad de este mismo. No requiere formalidades complicadas ni intervenciones de otros. Eh, pues sí, el testamento hológrafo, vaya, es tú te pones a escribir en una hoja, como antes se hacía, en una hoja, en una carta redactada de tu puño y letra. Yo, Norma González, el día, no sé, 17 de julio del 2024, dejo testamentado que dejo mi casa a nombre de, y ya pones el nombre, no sé, en caso de mi hijo, Paulo Villarreal. Paulo Villarreal, y de mi hija Alexandra Villarreal, para que se vayan 50-50, la casa se beneficiará para los dos, se hará uso de ambos con igual y total eh, libertad, tanto como para vender, pero que ambos estén de acuerdo a, o sea, se tiene que testamentar bien escrito y bien, o sea, bien, ¿cómo se llama esa palabra? Ay, se me fue, discúlpenme. Bien estipulado
todo, o sea, todos los puntos de que la casa, si se llega a vender, no sé, yo ya no estoy viva para el 2050, la casa se va a venir vendiendo en enero del tal fecha. O sea, todo ese tipo de puntos y se tiene que poner tal cual para no tener, pues sí, o sea, tener un desacuerdo ante la ley de que, ¿sabes qué? Es que no me está, sí, o sea, no me cuadra cómo la señora redactó y demás, tiene que estar firmado, inclusive, si es un testamento de varias hojas, cada hoja tiene que estar firmada o fichada por la misma persona, y no necesita, pues, vaya, de, pues, la ley, o sea, más que nada es que que actualmente, fíjense que mucha gente no lo hace así, porque no sé si anteriormente, muchos ejemplos son películas, burdamente, pero en las películas hacían muchas intervenciones acerca de estos testamentos porque, pues, como no estaban ante la ley este, o ante un régimen jurídico, pues, se daban de que, intervenciones de manera ilegal en estos mismos y se beneficiaba a otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, pues, falsificaban documentos y decían que la persona se quedaba con la propiedad, pero no era cierto, o sea, y el documento real, pues, no sé, lo quemaban, lo tiraban o demás. Y quién te iba a fomentar que sí era verídico ese documento, o sea, con que tuviera la firma, y muchas veces sabemos que, pues, firmas malamente, o sea, se han falsificado en muchos documentos. Sus desventajas son el riesgo de pérdida, destrucción o falsificación, como se los estaba mencionando. Además, puede ser objeto de impugnaciones por dudas sobre la autenticidad o capacidad del testador al momento de redactarlo, que muchas veces anteriormente lo que se hacía era de que se redactaba, se firmaba, se dejaba guardado y se sacaba al momento de. Pero con esto, pues sí, muchas veces había una pérdida, había una falsificación, había como de que, es que mi papá al momento que redactó esto fue, y sí, sí se dio muchas veces, fue, pues sí, manipulado para escribirlo y que yo no tuviera beneficio a través de, que sí es real eso, o sea, muchas ocasiones sí pasó. Por eso actualmente muchas veces no es válido un testamento de esta índole. El testamento abierto es aquel que se otorga ante un notario y en presencia de testigos quienes conocen su contenido. Su proceso, el testador declara su voluntad ante el notario quien redacta el testamento conforme a las instrucciones del testador. Los testigos verifican y firman el documento junto con el testador y el notario. Esto ya es muy usual actualmente. Nada más para recordarles que septiembre es el mes del testamento, es cuando es el mes más bajo de pago de este mismo y que pues, se fundamenta mucho, pues, se fomenta mucho el testamentar, que es muy importante. O sea, por muchas razones el testamentar es de suma importancia, desde otorgar beneficios, otorgar bienes, no crear conflictos futuros. eh, a veces que no hay conflictos futuros, muchas veces más que nada pues para evitar todo ese tipo de índoles de que si, como se los he mencionado antes, si vivo requerías 2 documentos, muerto tú, tu familiar va a requerir 10 documentos que autentifiquen que es tu hijo, que autentifiquen que, él puede ser beneficiario de estos bienes, que autentifiquen que tu muerte fue totalmente de índole, pues, natural, se podría decir, que no fue causada para tener ventajas sobre esto, todo ese tipo de cosas se pueden evitar. Y lo mejor de esto es evitarlos, o sea, ¿para qué quieres dejar problemas futuramente? Sus ventajas, mayor seguridad jurídica y menor riesgo de impugnación, exactamente. El notario asegura que se cumplen todas las formalidades legales. Desventajas, falta de privacidad y mayor costo debido a la intervención del notario y posibles honorarios de los testigos. Sí, un testamento no es tan caro realmente, o sea, sí es caro, pero no es algo que sea imposible de pagar. Como les digo, septiembre se fundamenta mucho esto porque eh, creo que se dan descuentos especiales. No sé si los notarios también te lo otorgan los descuentos especiales, pero por parte del gobierno sí te los otorgan. Este, esto con el fin de que la gente lo haga, por lo mismo que es caro, o sea, o por lo mismo que mucha gente no puede darse el lujo de pagar pues sí, o sea, ay, se me olvidó, un testamento,
este, por lo mismo se da este mes. Y que digo, es algo muy beneficioso. O sea, es algo muy beneficioso, es algo de suma importancia y es algo que pues todos debemos efectuar en algún futuro si tenemos algún bien y tenemos a alguien, un ser querido que le queramos dejar un poquito de estabilidad económica extra. El testamento cerrado es aquel cuyo contenido permanece secreto hasta la muerte del testador, se entrega en un sobresello al notario en presencia de testigos. El procedimiento es: el testador redacta el testamento y lo introduce en un sobre cerrado que se entrega al notario. El notario levanta un acta de depósito en presencia de testigos sin conocer el contenido del testamento. Pues las ventajas de esto: la privacidad del contenido hasta al fallecimiento del testador. Pues sí, para no tener problemas de que, no sé, un ejemplo, papá dejó en el testamento que la casa va a 70% mi hermano y 30% yo. Pero mi papá me dejó un rancho también al 70% y mi hermana un 30%. Entonces, tenemos, mm, vaya, tenemos el mismo beneficio tanto cuantiosamente, porque son 100%, pues si lo sumas entre los dos de ambas cosas, pero tal vez por valor monetario alguien quiera más, no sé, a lo mejor dejaron ahí el terreno y su hermano la casa, pero ella quería más el terreno que la casa. Pues en ese caso, al momento de saberlo, a veces se crean también conflictos. Digo, yo a mi pensamiento es que ese tipo de cosas se agradecen, pero no tienes por qué pelear cosas que ni siquiera son tuyas, a ti ni siquiera te costaron, o sea, son parte de tu patrimonio, sí, pero no son tuyos porque pues no trabajaste por ellos. A mi pensar, yo sé que hay veces que pues es diferente el pensamiento de la persona que dice, mi papá trabajó tantos años y por qué no me lo dejó a mí. Bueno, o sea, es cosa, pues él sabrá a quién dejárselo, o sea, al final de cuentas, como les comento, no es cosa tuya, o sea, ni deberías de contarlo como parte de tu patrimonio. Pero bueno, hay gente que pues, se cree asegurada de una herencia que digo, nunca hay que hacer ese tipo de cosas. Las desventajas: el riesgo de destrucción o pérdida del sobre, muy real, y además puede generar dudas sobre la autenticidad del documento si no se toman precauciones adecuadas. Esto es casi igual que el testamento escrito, porque sí, al momento de que pues tú escuchas el testamento y pues no sabías qué onda con si hay algo que no te cuadra ahí, dices, porque pues todo esto, o sea, no creo que mi papá haya hecho esto, o cosas por el estilo, siento que se dan muchas veces. Las situaciones especiales: algunas legislaciones permiten a menores emancipados o personas con capacidades diferentes otorgar testamentos bajo ciertas condiciones. Es importante conocer las regulaciones específicas de cada jurisdicción. Pues esto quiere decir cuando, no sé, un niño, no sé, en la antigüedad, vamos a poner un ejemplo de antigüedad. Muchos reyes que fallecían a una edad temprana, unos 30, 40 años a lo mucho, dejaban de testamento, pues obviamente, el reinado a su progenie, que era su primogénito, la mayoría de veces hombre, o casi todas eran hombres. Entonces, pues la primogenia era la que tenía el testado de todo esto, pero como la tasa infantil mortal anteriormente era muy, muy baja, o sea, la gente tenía 10 hijos y se le podían morir 8 hijos y quedarse con 2 literalmente. O sea, estábamos a un punto así anteriormente, hace muchos años. Lo que hacían era, ni siquiera del reinado, o sea, eso se los puedo decir hace unos 60, 70 años, a lo mucho. Pues lo que hacían a veces era que la persona, pues si llegaba a heredar a muy temprana edad, joven, niño básicamente, hacían que el niño con instrucciones o capacidades jurídicas o con orientación jurídica, pues creara un testamento que beneficiara, no sé, por ejemplo, a su hermano menor en dado caso que él falleciera, para no dejar, o a su madre inclusive, porque muchas veces ya no se daba el beneficio del testamento a la madre, era al primogénito. Este, entonces, muchas de esas veces sí era como de, pues haz un testamento, porque pues no sabemos si vas a vivir 10 años, 15 años, 20 años o te vayas a morir el otro año, porque pues sí, la tasa mortal infantil era muy alta, entonces era como de, pues vamos a hacer el testamento.
y con forma jurídica se orientaba al menor y actualmente se sigue haciendo, o sea, pero ya hay muchas estipulaciones para hacer esto, o sea, ya la ley está muy regulado ese aspecto y son casos especiales que pues la persona es menor de edad, ni siquiera un niño, o sea, un joven menor de edad que quiere hacer su testamento por X o por Y tiene bienes y quiere dejarle esos bienes a alguien, eh, se da el, o sea, se da el otorgamiento para hacerlo, pero tiene que cumplir ciertos requisitos. Y para personas que sean pues tengan una capacidad diferente, este, también, o sea, a veces no están en sus facultades mentales, pero lo que se checa y regula mucho en ese aspecto es que la persona no sea manipulada o que sea de manera ventajosa para darle beneficio a una persona que se aproveche de esto. Es lo que se checa mucho ante la ley. Y para la capacidad para testar es la siguiente. En general, se requiere ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales para otorgar un testamento válido, a excepción de situaciones especiales, como les digo, que es ser menor de edad y pues no estar bien de tus facultades mentales, que muchas veces una persona con discapacidad no carece de ellas, pero para no, para que esta persona no sufra o no tenga un mal encuentro en estas situaciones, se hace esto mismo, que se regula mucho por la ley, inclusive se les da trato especial en el aspecto de que, pues, se les da ayuda jurídica al 100%, todo el tiempo se está regulando, en ningún momento la persona está, no sé, sola en un cuarto con las personas que vaya a beneficiar y que lo estén manipulando para, oye, a mí déjame la casa completa y no se la dejes a tu, cosas así, ¿saben? Y las incapacidades menores de edad, excepto en ciertos casos previstos por la ley, que son los casos especiales, y las personas declaradas judicialmente incapaces y quienes no pueden expresar su voluntad de manera clara y consciente. De manera clara y consciente, pues sí, obviamente personas que carecen de voluntad mental, eh, pues sí, muchas veces, o sea, es ese tipo de regulaciones, pero para esto mismo, pues se tiene un otorgamiento de la ley que tiene que ser muy definido. Y la revocación y nulidad, el testador puede revocar su testamento en cualquier momento, ya sea mediante un nuevo testamento o una declaración expresa de revocación. La revocación puede ser total o parcial. Y la nulidad, un testamento puede ser nulo por varias razones, por falta de capacidad del testador, vicios del consentimiento, error, dolo, coacción o incumplimiento de formalidades legales. En cuanto a la revocación, este, disculpe, es que de repente como que me dan unos bostezos porque estoy viendo a alguien bostezar y se me pegan. Este, qué chistoso, ¿verdad? Em, pues sí, el mismo testador puede revocar del testamento o por declaración expresa decir de que cambiar totalmente de parecer. Esto pues obviamente en su vida y en el momento de la muerte pues obviamente no. Pero en cuestión, cuando la persona está con vida y voluntad propia, se puede retractar de estos aspectos y por la nulidad de esto, pues pueden ser totalmente faltas a la jurisdicción legal. O sea, que, no sé, la persona ponga en el testamento que debe cumplir tal de sínodes y demás, y la persona no las cumple, es una forma de, pues sí, de anular esto, o que la persona haga cosas de índole ilegal que no sean tomadas ya en cuenta para que él sea el beneficiario de todo esto. Eso también puede afectar y es nulamente. La consecuencia, la nulidad implica que el testamento no produce efectos jurídicos, obviamente. Los bienes del testador se distribuyen conforme a las reglas de la sucesión intestada, salvo que exista otro testamento válido. Muchas veces lo que se daba anteriormente era que se hacía un testamento, no sé, por ejemplo, en el 2000, una persona hizo su testamento, pero luego cambió de parecer y se hizo un testamento en el 2005, pero
testamento del 2005 no fue informado a sus familiares, se lo hizo por debajo del agua, por así decirlo, para no crear conflictos. Y al momento de volver a expresar todo, él se da cuenta que, pues, obviamente, este, sí, o sea, que obviamente, pues, se cambió el testamento y la gente empieza a alegar, pero ¿saben qué? Este se hizo de manera totalmente jurídica ante un notario, de manera expresa o demás. El señor hizo todo válidamente, solamente que, pues, no les informó, y este es el Nuevo Testamento, y lo tienes que verificar ante la ley y demás, que el testamento es totalmente legal y de totalmente, pues, formal, y alguien dio como fe de que vio que hizo el testamento, es totalmente válido. La ejecución incluyó la obtención de la declaración judicial de validez del testamento, el inventario de bienes, el pago de deudas y legados y la distribución de los bienes entre los herederos. O sea, pues se tiene que hacer de tal manera pues legal de que tal persona dejó tal casa y tal vivienda, y demás, y pues que todo esté quede regulado, la verdad. Hay muchos casos que, no sé, una persona vive en un domicilio, en algo así. Cuando testamentan, la persona que vive en el domicilio no es pues, la dueña de esto, y muchas veces se da lo del usufructo, ¿ok? No es tu propiedad, pero yo te doy el uso de esta misma sin que tú seas el dueño. Y claramente, pues, en esos casos se puede estar cobrando ya inmediatamente una renta o demás por este mismo servicio. Muchas veces con anterioridad se dio esto. La interpretación y ejecución de testamentos. La interpretación, el objetivo es determinar la verdadera voluntad del testador. Se debe interpretar de manera literal, pero teniendo en cuenta el contexto y las circunstancias personales del testador. El albacea, persona designada por el testador para cumplir y ejecutar su última voluntad, tiene la responsabilidad de administrar y distribuir los bienes conforme al testamento. Muchas veces el albacea, pues, es este, un abogado, un notario, un juez, o sea, muy pocas veces, no sé, se pone a un tercero o un externo, o a veces sí, se pone un hijo, la madre misma, el hermano, que reparta los bienes de manera justa como él lo dio testamentado. Y por conclusión, la planificación testamentaria permite una distribución ordenada de los bienes y puede evitar conflictos familiares. Es esencial que los testamentos se redacten conforme a la ley y se reflejen fielmente a la voluntad del testador. Pues sí, como les he mencionado en todo este tema, es algo de suma importancia hacerlo, es algo que se debe de hacer porque, pues, no sé de qué edad más o menos tengan, calculo que tienen entre 20 a 30 años aproximadamente, y si actualmente tienen hijos o actualmente, pues, sus padres no han testado demás, yo creo que sí es algo muy importante de mencionar en el tema familiar, más que nada, para que no haya conflictos. Yo sé que todas las familias, pues no, muchas no peleamos, muchas no tenemos discusión acerca de bienes, o sea, todo correcto y bien y de buena fe entre todos, pero sabemos actualmente que existen muchas familias fragmentadas, o sea, bueno o malamente, pues muchas familias fragmentadas en la cuestión de que pues sí, o sea, muchas familias no se llevan bien. Actualmente hay muchos, pues ya familias conformadas de distintas maneras. Hay muchas familias divorciadas que pues obviamente el papá y la mamá tuvieron a sus hijos, a su hijo actualmente, pero volvieron a tener otra pareja, volvieron a tener otros hijos, volvieron a hacer su vida cada quien y este hijo de que los une tiene medios hermanos y yo siento que es muy importante testamentar para evitar conflictos, porque a veces, pues, ese tipo de relaciones, los niños es un ejemplo, no digo que se efectúen, los niños se llevan bien, pero no tienen una relación tal cual. Entonces, al momento de que tú falleces y tienes tal vez un beneficio para ellos, muchas veces se queda el conflicto de que, pues sí, yo vivía con mi mamá o yo vivía con mi papá, yo tengo más derecho ante ti que tú no vivías con él o que no convivías tanto, y eso no es correcto. O sea, lo correcto es somos hermanos, sea medios, completos o como tú quieras, o hermanastros inclusive, yo creo que tenemos el mismo
el mismo derecho a, o sea, que como les comento, uno no se debe de apropiar de cosas ajenas ni debe de tomarlas en consideración porque no son de uno mismo. Uno no trabajó por ellas, uno no hizo por ellas. Si te dejan una herencia, un bien o algo, muchas gracias papá, muchas gracias mamá, o sea, qué considerados, pero yo no, o sea, yo en mi personal, en mi punto personal, yo no creo que sea correcto el tener en cuenta eso como parte de tu bien. Yo no creo eso, o sea, cada quien viene a este mundo y viene para hacer su propia, pues sí, su propia fortuna, por así decirlo, su propio bien, su propio patrimonio, este, y yo no creo que se deba de discutir este tema, o sea, ni siquiera creo que sea un tema de discusión de que a quién le dejan qué o por qué. Yo no yo no creo que debería de inclusive, o sea, sí, de que pues, sí, yo, mi papá, no, yo creo que todos somos iguales ante los papás. Siento que a veces sí, hay gente que no se gana el, oye, tú nunca viste a mi papá cuando está enfermo, tú nunca viste a mi mamá cuando está enferma, no se me hace justo que te hereden, pero ya no es voluntad tuya, o sea, es totalmente de tus padres. Para tus padres, seas un buen o mal hijo, seas un buen o mal hermano, seas un buen padre, para tu familiar eres una persona querida y amada, y creo que lo que menos quiere uno como familia es dejar, mm, pues, conflictos. O sea, si uno como familia ve que pelean mucho y dices: "¿Sabes qué? Yo quiero evitar todo esto, quiero que no haya problemas", creo que es la mejor solución. Y lo mejor de todo es que esto está súper regulado por la ley. O sea, es algo que la ley tiene cubierto en todos los aspectos, que hay casos especiales y hay casos que dices: "Oye, esto es algo diferente", y pero para eso hay una jurisprudencia que nos puede ayudar a beneficiar todo esto y nos puede respaldar, excelente. O sea, sí siento que sí es algo muy benéfico. O sea, no es algo que no te ayude, vaya. Siento que es algo que totalmente te ayuda, totalmente es algo que no te va a traer problemas, al contrario, te va a beneficiar mucho, y va a beneficiar a tus hijos, y va a beneficiar a tu esposa, y va a beneficiar a tu amigo, a una caridad, o sea, a todo el que le quieras heredar, a todo el que le quieras testamentar, le vas a dejar un beneficio, no un problema. Que los problemas vienen después de cuando a veces se testamenta y que la gente crea que no es justo y demás, yo creo que eso está de más. Pero, si alguien tiene un comentario de más que pueda agregarse, estoy, totalmente abierta a opiniones. ¿Alguien tiene un comentario? Yo tengo una pregunta, maestra. Buenos días. Buenos días. Sí, En una adelante. sucesión legítima, em, ¿cuál es el orden según la ley para entregar el bien? ¿Cómo? Sí, en una sucesión legítima donde no hay un testamento, la ley dice cómo se distribuyen los bienes, pero no me queda claro cómo está el orden. O sea, va primero los hijos, los esposos, Pues mira, consanguíneos, no sé. es que en un testamento lo que aplica mucho es lo que la persona, eh, te Sí, no, me refiero a un intestado, o sea, cuando es no, una sucesión legítima. bueno, cuando es un intestado, o sea, un ejemplo de padre y madre, cualquiera de los 2 que se quede intestada la propiedad, lo que va directo siempre es al beneficio de los hijos, siempre es primero los hijos. A veces que queda intestado que, por ejemplo, muere el papá y queda la mamá, los hijos, pero queda intestada la propiedad, lo justo de eso sería que fuera primero la esposa, ¿verdad? Pero no es así, siempre es para el beneficio de los hijos, o sea, a los que se les da prioridad es a los hijos para que no sufran o carezcan de, ¿cómo te explico? Sí, O o sea, por sea, ley sí va primero la esposa, entonces, digo, los hijos no, que el no, no, esposo. sí, sí, por ley van primero los hijos. Si tú tienes hijos y, no sé, tienes una propiedad y tu esposo está presente, los que van primero
son los hijos, o sea, los que se les tiene beneficio y se puedan pelear, bueno, puedan discutir el tema, o sea, principalmente son los hijos. Como segundo beneficiario sería el esposo, como tercer beneficiario serían los padres y Pero en un matrimonio mancomunado, por ejemplo, muere el esposo, queda la esposa, los hijos. ¿No ujú, va primero todo la esposa y luego de la esposa ya a los hijos? no, no, porque el beneficio siempre es para tus hijos. O sea, a veces malobran, por así decirlo, los padres o la pareja, el esposo, como quieras mencionarlo, y tus hijos quedan desprotegidos de este bien, entonces, en ese momento que quedan desprotegidos, siempre se busca la protección de estos. Nunca Ah, se ok. deja. Entonces, perdón, Ujú. entonces sería de la parte Ujú. mitad mancomunada del fallecido. O Pues sea, si está casado, si está, por sí, ejemplo, hay bueno, un matrimonio ujú, mancomunado, tienen ujú, una casa, muere ujú, el señor, queda ujú, mamá, hijos. ujú. Entonces, de la propiedad que es la casa, si por ley van los hijos primero que la esposa, entonces sería de la parte mitad mancomunada del esposo que murió, porque Bueno, la mitad es, esto, la otra mitad es de la esto, señora por ley, ¿no? no, no, o sea, eso es, no es totalmente erróneo como tú lo mencionas, pero no se maneja así. Por ejemplo, si la parte muerta era la que estaba pagando y beneficiando a todo completamente, o sea, no sé, el señor era el que tenía, vaya, la firma cuando te dan el documento para adquirir tu casa y demás bienes, y les es contrario si la esposa, o sea, la esposa sigue viva, y si la esposa sacara el crédito a su nombre, pues ahí no hay tema, porque sigue viva. Pero si el señor murió y es el crédito o lo demás estaba a su nombre, es totalmente responsabilidad de él, aunque estén casados por bienes mancomunados. O sea, esto no quiere decir que no van a dejar desamparada a la madre, obviamente, pero el beneficio va inmediatamente para los hijos. Esto para no tener revuelos de que sí, o sea, la madre en este caso, yo lo estoy tomando como la madre, o la esposa, vaya, la pareja, este, no tenga, no deje desamparados a estos mismos. Porque, ¿qué tal si te viene este tema? El señor sacó la casa a su nombre y se casó con su esposa, tuvieron 2 hijos, la señora falleció, ahí no había tema porque, pues, si era su esposo, estaban o sea, por bienes en común y todo lo que tú quieras, pero, pues, los niños no quedaron privados de, o sea, porque seguía un padre vivo y, pues, era el dueño de. Se vuelve a casar, tiene otra esposa, no tiene hijos, ponle, y se quedan estos 2 niños porque el papá fallece, huérfanos, con la madrastra. No se les va a dar, no se le va, o sea, y queda intestado todo. A la madrastra no, o sea, si es su esposa y demás, pero no se le va a dar prioridad a ella, se le va a dar prioridad a los hijos, para que no se queden sin un bien, para que no se queden sin un beneficio. Lo que trata la ¿Y ley dónde siempre. entra, perdón, maestra, y dónde Ujú. entra la mitad de la esposa? O sea, si está mancomunado es mitad y mitad, ¿no? O sea, del bien. Esté a Es su que nombre o no esté a su nombre, cuando, porque después del matrimonio ya todo lo que es los bienes que se adquieran son mitad y no, mitad. sí, pero es que, ¿cómo te lo aclaro? Es, o sea, sí, todo es mitad y mitad, obviamente, pero en ese caso, o sea, es un ejemplo muy burdo, pero en ese caso de que el esposo fallece, el esposo era el que tenía el crédito, no la esposa, ¿estamos de acuerdo? Pero el bien es de los dos porque ya se adquirió en el Sí, matrimonio, ¿no? se No adquirió el importa. matrimonio, pero el que tenía el que tenía el crédito era el esposo y el que estaba pagando era todo. Al momento de morir, pues se paga la deuda. Pero entonces, ¿dónde Entonces, queda la mitad de la esposa? Es que eso es lo que no me queda claro, maestra. Disculpe la, es o sea, de que que ¿dónde queda la mitad de la esposa? Si es mancomunado, se adquirió después del matrimonio, la mitad de todo lo que se adquiere durante el matrimonio es mitad y mitad. Yo tengo entendido que sí, es correcto que vaya hacia los hijos, pero la mitad que le corresponde al fallecido. La otra mitad la esposa lo quiere, lo puede poner como ella quiera, incluso puede decir a los mismos hijos, pero, pero mientras esté viva, a ella le toca su mitad. De la mitad sí se puede decir
en dado caso pudiese ser Es que para mira, los hijos. te lo voy a poner así. Una casa normal de Infonavit, la divides al 50%. Ok. La quieres vender para, pues no sé, tener una mejor vivienda, pero tus hijos no la quieren vender, pero tú como propietaria parte de también la quiere vender. En ese aspecto sí se tiene que arreglar y se tiene que estipular todo para los hijos. Yo sé que cuando te casas obtienes el 50, pero esos niños son tus hijos y a los que les estás otorgando el beneficio es a tus hijos. O sea, aunque estés viva, puedes tener uso, y si son menores, más que nada se hace este tipo de cosas. Ellos tienen el beneficio, pero tú eres su albacea. ¿Por qué? Porque la deuda tú no la terminaste de pagar. A final de cuentas, tu esposo se murió y al momento de morir, pues se terminó la deuda. Si tú quieres, o sea, si tú quieres la casa al 100%, tú paga por la casa, o sea, tú adquieres la deuda y para hacerte dueña de, tienes que adquirir la deuda. O sea, no sé si estás entendiendo eso. Sí, Si sí, tienes nomás tus, que también si tenía tienes, entendido que Infonavit, o sea, aplica que si hay que si la persona que está en el crédito muere, se ujú, libera la deuda y como hay un contrato de matrimonio, se le queda a la esposa. Yo tenía entendido eso también. es que O no, sea, la o esposa ya sea, no tiene que pagar la sí, deuda no, no tiene que, porque la es deuda que se liquida. sí, pero al momento de no pagar la deuda, el beneficio va directamente a los hijos, por lo mismo que ella no pagó la deuda, no sé si entiendas eso. Como ella no pagó, no es que no tenga beneficio, es que directamente se va a los hijos el beneficio, porque pues ya está liquidada la deuda y el señor murió, entonces pues obviamente el beneficio va directamente para sus hijos para no dejarlos desprotegidos, es más que nada para eso, para no En desproteger dado al caso que menor. sean menores, o puede ser, o sea, cuando ya son mayores de edad aplica igual. Cuando son mayores sí aplican otras restricciones. Porque, pues, como mayor de edad, pues, puedes hacerte responsable también de la deuda para adquirir, el 100% de la propiedad, Pe- pero Pero se pero liquida, también ¿no? Cuando una persona fallece. sí, pero si tú quieres la propiedad tal cual como tuya, que esté a tu nombre, pues, es obvio que tienes que pagar por ello, ¿no? O sea, es No, lo yo tengo lógico. entendido que se libera la deuda. Se Es que libera la la deuda. ley la ley cambió de un tiempo para acá, antes sí fallecían y se liberaba toda la deuda en total. Si quedaba intestado, pues se tenía que meter un juicio y demás, pero Pero sí, actualmente sí, sí, pero sí, actua no, actualmente ya cambió, actualmente lo pero los trámites que se hicieron anteriormente quedan iguales. O sea, el trámite nuevo con la ley nueva no, sí cambia, déjame pero por ejemplo, si el contrato se hizo hace 20 años o 30 años, pues el contrato ya se hizo, se está estipulado que si la persona muere no tiene que pagar nada. Si hoy bueno, alguien saca una casa toda y la ya ley cambió no la ley, es pues aplica toda otra la ley no ley. es retroactiva, o sea, la ley no es retroactiva, la ley no te va a causar problemas, al contrario, te va a causar beneficios. Pero en este caso, como te menciono, o sea, no es tanto porque quede la deuda liquidada, es porque tú te vuelvas dueño de la propiedad legítimamente. O sea, sí, se puede liquidar de esa manera, que se quede pagado todo, total, pero tú no eres dueño, vaya. O sea, sí, sí eres dueño, pero tienes que meter un juicio testamentario para comprobar que pues era tu esposo, era tu padre y demás. Y en este tipo de juicios, pues el beneficio mayor es para los hijos directamente. Cuando se mete el juicio, el Aunque sean beneficio va por menores, ellos. Sí, o sea, tú como esposa vas a ser el albacea de ellos. Y sí, vas a aunque tener sean el mayores uso, de edad. ya cuando son mayores de edad es otro tipo de testamento, o sea, de juicio testamentario. Se puede meter, pero ahí se puede hacer ni mi mamá es dueña, ni nosotros somos dueños. O sea, se pone de que le das el 100% a tu madre, por así decirlo, le otorgas el beneficio que tú como hijo tienes, se lo otorgas de que ten padre, ten madre, mi beneficio de como hijo, al 100% tú te vuelves dueña de esta casa y tu madre tiene que estipular un testamento que diga que la casa en un futuro, cuando ella fallezca y que ya, o cuando llegue a cierta edad, o como quieran estipular el testamento, va directamente para sus hijos.
pero también los hijos tienen que estipular que le dan el 100% a su mamá como dueña de la propiedad, porque su mamá no es dueña de, sí, su madre no va a ser dueña de la propiedad al 100%, porque aunque sean mayores de edad, se busca el beneficio para tus hijos. Ok, maestro. Eso es, o sea, no, no es que no se otorgue el beneficio a, simplemente es que, o sea, no se otorga el beneficio a la madre, a la pareja, simplemente es que se le da prioridad siempre a los hijos. O sea, si tu papá en algún momento, Dios no quiera, perdóname por haber puesto este ejemplo, fue un pésimo ejemplo, sorry. El papá de alguien, el papá de alguien fallece y tienes a tu mamá, no sé cuántos años tengas, yo tengo 28 y mis hermanos son de 25 y 21. O sea, no somos grandes realmente. Pero mi mamá tampoco es grande, mi papá tampoco es grande. Mi papá tiene 55 y creo que mi mamá tiene apenas los 50. Por ahí, no recuerdo bien. Este, si mi papá llegara a fallecer, ojalá y no pase, jamás. Este, eh, nosotros como hijos vamos primeramente beneficiarios, aunque no haya testamento. Y eso, pues, soy abogada, una vez se lo mencioné a mi mamá y mi mamá también se puso, o sea, pero yo no lo mencioné con afán de, sacas, o sea, no lo mencioné con afán de molestar a mi mamá, de que, mamá, te vamos a quitar la casa. Pues por supuesto que no, o sea, es su casa, esa casa no es mía, ni va a ser mía. O sea, si ustedes me la dejan, excelente, si no, entre mis hermanos y yo, pero nosotros hemos hablado y hemos dicho, güey, lo de mi, ay, perdón, sorry, este, ay, no, perdón, se me salió. Este, sí, o sea, No se preocupe. de que, sí, o sea, yo de que, oigan, yo no me peleé por la casa, yo tengo hijos y demás, pero pues yo en algún momento me voy a hacer de mi patrimonio, de mis carros, o sea, de mis cosas por aparte, obviamente, no, ¿cómo se dice? No necesito o sea, qué bueno si mis papás estipulan que la casa vaya para igual, pero a nosotros, si se la quieren dejar a la beneficencia, si se lo quieren dejar al vecino, esto y el otro, no fue nuestro, o sea, nosotros no trabajamos por ello. Pero ahí va la otra cara de la moneda. Mi mamá, yo le mencioné esto y mi mamá sí se enojó. Empezó a decir de que, pero es que yo soy la esposa, le digo, sí, pero nosotros somos sus hijos y como sus hijos nosotros también tenemos beneficios, inclusive mayores a ti. Nosotros no te lo estoy diciendo por molestar, mamá. Le dije, la ley lo avala. La ley como hijo te protege más a ti que a la esposa. Y de que se quedó mi mamá así y pues, se molestó, pero yo volteé y le digo, mamá, yo no te voy a quitar la casa jamás. O sea, yo nada más te lo digo porque yo sí les he dicho a mis papás, no han hecho testamento. Se ha ido de un año para otro, de que el otro año y no se ha hecho. Entonces le digo, mamá, si queda intestado esto, no son problemas para nosotros, no pasa nada. Nosotros no vamos a andar peleando, pero sí son problemas a futuro en cuanto a que va a quedar nada estipulado y vamos a tener que estar yendo a un juicio para nosotros como hijos darte el beneficio total a ti y le digo, ¿qué necesidad de estar haciendo eso? O sea, y yo también le he dicho a mi papá de que pues, yo sé que si mi mamá fallece, pues no pasa nada, pero la casa está a nombre de los dos y pues estás tú, que eres ahí es lo que te menciono, mi papá pagó la casa al 100%. Entonces, aunque lo hizo dentro del matrimonio, el que pagó la casa al 100%, pues fue él, el que tú estuvo dando el dinero y demás, y pues por años pagando. Ya tiene muchos años la casa pagada, gracias a Dios. Este, pero el que estuvo ahí, pues otorgando todo el beneficio económico fue mi papá, que sí, mi mamá le ayudó mucho en cuanto a cuestiones de cuidarnos y demás, pero el que tenía el crédito y pues por el que se terminó la deuda fue él, y el que quedó estipulado en el documento de que se terminó la deuda por esta persona fue él. Entonces, si mi mamá llegara a fallecer, no hay problema. Si mi papá llegara a fallecer, sí hay problema, porque mi papá todavía tiene, eh, pues, el beneficio de irnos a dar toda la documentación, a hacer el testamento, aunque mi mamá no esté presente, pues ella económicamente no fue fundamental en todo esto, que claro, como esposa tiene cierto derecho y también de opinar si estuviera viva, en el caso que estoy poniendo, de ir y decir, ¿sabes qué? Pues sí, quiero que los tres tengan partes iguales,
o quiero que, no sé, mi hermano menor tenga una parte mayor A y que mis hijas tengan una parte menor A. Y ahí pues empieza a hablar entre pareja, entre mis padres, por así decirlo. Pues sí, me parece correcto porque, no sé, a nuestra hija mediana le vamos a heredar parte de un terreno que también tenemos allá y a nuestra hija mayor también. Y vamos a dejar fuera de eso a nuestro hijo, pero le estamos heredando más de esto. Eso sí está, eso es correcto, o sea, si estuvieran mis dos papás, pero si está nada más mi mamá, es otro rollo, porque pues obviamente mi mamá pues no aportando económicamente, no tiene todo ordenado tal cual de que, oigan, pues sí, yo pagué la propiedad, yo tengo el poder, o esto, es diferente. Eso es a lo que me explico. No sé si me entiendas. Sí, sí, maestro, está claro. Sí, ahora A, sí. a, a comparación de cuando una pareja, ambos pagan la casa económicamente, que ambos están en el crédito, que obviamente, pues si son pareja y son mancomunados, obviamente, eh, pues se puede, o sea, se puede de que, así como en mi caso que les explico, o sea, sí se puede otorgar esto, pero mi mamá, pues en este caso, no pinta, no radica en el aspecto de que, pues ella no tiene la voluntad económica para opinar, porque pues ella no fue la que firmó de que pues, ya está todo pagado, no fue la que dio de que los pagos, a comparación de una pareja que pone ambos para la casa, ambos tienen el beneficio absoluto. Y si se está pagando la casa por ambos y se muere el esposo, pues no pasa nada porque la esposa la va a seguir pagando. A eso me explicaba, ¿sí entiendes? Sí quedó un poco claro ahí. Sí, son dos casos diferentes, está claro, maestra, gracias. Sí, bueno, pues yo creo que ya es todo. No sé si alguien más tenga dudas. Además le quería comentar, hay un aula que en la actividad de esta semana dice 20 minutos en lugar de 2 horas para entrar al ¿Mm? examen, ¿Qué si lo aula es? pudiese checar. La verdad es que no tengo el dato ahorita, pero cuando entré a ver decía solo 20 minutos. Y como Mm, que por ahí le faltó, este, sí, es que sí, ahorita lo checo y les informo más que nada. Ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Es que ahorita ando bien frita del cerebro, se los juro. Ay, sí. Bueno, yo se los menciono, se me fue la palabra, ay, qué mal. en la Este, plataforma. sí, yo ahorita se los menciono en la plataforma y que lo chequen porque sí, si son 2 horas y tiene 20 minutos, sí es mucha diferencia, la verdad. Sí, Ponle que una hora y pues a lo mejor y sí la arman, pero por 20 minutos y es una actividad de 2 horas, pues obviamente no. Ahorita les sí. menciono que chequen las Ok. aulas, bueno, o yo misma la checo, no se preocupen. Y veo qué puedo hacer. Muy bien. Muchísimas Pero gracias, maestro. no sabes qué aula es, ¿verdad? Y es que ahorita no tengo como estoy tomando la clase en el celular, no tengo la computadora cerca. Ok, no sé si me puedes ahí a checar y enviármelo ahorita de una vez para llegar lo más rápido posible, porque pues es el domingo cuando se le cierra, ¿verdad? A ver, creo que hay una persona levantando la mano, tal vez sepa. Sí, ¿quién? Ah, no, ya dejaron de levantar la mano. Yo creo que ya es todo, ¿no? O sea, no sé si alguien más tiene una duda o la persona que tenía la mano levantada, este, Es es el el aula aula G, que. dice la compañera. Ay, muchas gracias por decírmelo, qué linda. Yo me iba a meter a checar. También, como estaba en la laptop, pero se escuchaba muy feo, me puse en el celular. No puedo checar también. Bueno, sí puedo checar, pero está más lento, vaya. Es que no me escuchan. Ah, ok, no te preocupes. Como quiera, o sea, si tienen dudas o así, me mandan correos. Me tardo en contestarlos a veces porque me conecto una vez por día a veces y me conecto en tal horario. Por ejemplo, ahorita dando clase me voy a conectar una hora, obviamente. Pero, ¿qué les estaba diciendo? Se me va la onda. Este, pero sí, trato de estarles enviando el correo lo más rápido posible. Muy bien. Gracias, maestro. Bueno, yo creo que ya no hay dudas, ¿verdad? ¿O alguien que las tenga? No, sería todo, gracias. Ah, bueno. Entonces yo creo que será todo.
Pues que tengan muy bonito día. Espero que la clase se les haya hecho fácil y si tuvieran muchas dudas por cómo hablo a veces que me revuelvo yo sola, que me lo digan, no pasa nada. Este, y yo creo que sería todo. Que tengan un excelente fin de semana y los veo hasta el otro jueves. Bye, chicos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.